Estaba con el ejemplo del conductismo. Le decía, en términos generales, el conductismo lo que hace es relacionar ciertos preceptos, ciertas acciones generales en las personas que rigen la conducta humana, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enlaza desde el ámbito educativo estas acciones humanas hacia la educación? ¿Cuál sería la lógica del conductismo en términos educativos? Y alguien me daba la ponencia de que todavía en el caso boliviano el conductismo sigue muy presente, ¿no es cierto? Y está bien, soy también crítico al respecto. Me sumo a esa idea. No sé quién me puede ayudar un poquito a dar a esa simplificación del conductismo en el ejemplo educativo. Estamos realizando el paso 1 de sus 5 pasos. Estamos haciendo una simplificación basándonos en una teoría. Por eso estamos haciendo la simplificación de la realidad de una manera deductiva, a través de una teoría de lo que pudo realizar Watson, Skinner, en esta explicación de que la conducta humana tiene ciertos preceptos, ciertas leyes generales. ¿Quién me puede ayudar un poquito a simplificar esta lógica conductista en la educación? Tal vez, doctor, sería el aprendizaje, digamos, a través de la conducta, ¿no? Digamos, la observación del aprendizaje a través del comportamiento o la conducta de la persona basado en estímulo y respuesta, al menos desde mi punto de vista. Espectacular, Wilson. Ayúdame, por favor, Wilson. ¿Quiénes son los actores involucrados entonces en esto que estamos hablando? El profesor y los estudiantes. Básicamente. Punto número 1 de nuestra simplificación. Y ahora, no sé si alguien más, además de Wilson, me puede ayudar. ¿Cómo se asocia en esta interacción docente-estudiantes bajo esta lógica conductista? ¿Cómo se da la lógica, la transmisión de conocimientos? ¿Cómo se da A la través de la interacción? conducta. ¿Cómo, perdón? A través de la conducta. A ver, doy una pauta. En la lógica conductista, que es el convencionalismo, como se enseña en la escuela, el docente da un estímulo inicial que debe provocar en los estudiantes una respuesta, ¿no es cierto? Esa es la lógica conductista. Hagan la mirada de Skinner, ¿no es cierto? Que supone que la luz roja activa la salivación del can, ¿no es cierto? Entonces la luz roja hace pensar de que va a haber comida, entonces el can empieza a salivar. No quiero hacer ninguna asimilación de ese concepto al tema educativo porque es realmente bien burdo, pero el docente lo que tiene que hacer es tener un estímulo inicial, partir de un estímulo inicial en el estudiante y de esa forma generar cierta transmisión de conocimientos. Entonces, ¿cómo lo hacen en una clase convencional? ¿Cómo empiezan ustedes que son maestros, muchos de ustedes, cómo hacen esta lógica conductista de comenzar su clase? ¿Cómo interactúan con sus docentes, con sus estudiantes? ¿Qué es lo que hacen para dar su estímulo inicial? Hay muchas formas, ¿no? Podría ser un premio, digamos, ¿no? Tú preguntas y ya tienes tus 5 puntos, digamos. Preguntas y respondes y tienes tus 5 puntos. Digamos. Espectacular, Wilson. Dígame en esta lógica, y ayúdame, Wilson, que usted está bien carne con todo esto. ¿Cuál sería el resultado que persigue de decirle, mira, si tú participas, te doy tus 5 puntos? Un resultado que se le venga en mente. ¿Mejorar la nota? ¿Podría ser? Sí, mejorar, obtener el resultado, nada más. Obtener el resultado. Espectacular. En el ejemplo que acabamos de hacer con Wilson, que va de la inferencia deductiva, estoy partiendo de una teoría conductista, he simplificado la realidad a decir solamente aula, interacción docente-estudiante, las secciones involucradas es un estímulo inicial, que como decía Wilson, le voy a decir, si participas, te vas a ganar 5 puntos y con eso quiero mejorar un resultado, quiero mejorar su rendimiento académico. Básicamente he hecho punto 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me falta ahora? Me falta punto 5, dinámica. ¿Cómo muevo las condiciones iniciales? Todo esto que estamos hablando, y esto le estoy dando un apunte a Franz, lo estamos haciendo bajo una lógica presencial, bajo una teoría conductista en una lógica presencial. ¿Cómo cambio el esquema de las condiciones iniciales
a transponerlas exactamente lo mismo, pero bajo una lógica virtual. ¿Cambiarán los resultados del esquema conductista, estímulo-respuesta, buscando un resultado en la lógica Zoom? Podría ser una hipótesis. ¿Existe mayor rendimiento académico al dar la misma clase bajo el esquema conductista, bajo la modalidad presencial versus la modalidad virtual? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende el ejemplo que acabo de decir? Un ejemplo teórico, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que yo les estoy solicitando en este primer ejercicio. Ojo, todo lo que acabo de decir es inferencia deductiva, ¿ya? Parten de una teoría, por eso he hablado, la teoría que está dándonos el paraguas para esta explicación es el conductismo. Entonces, a través de esta lógica del conductismo, estímulo-respuesta, estoy tratando de traducir, estoy tratando de simplificar una realidad teniendo actores muy específicos en un contexto muy particular. ¿Y qué refiero a contexto particular? Puedo adaptarlo a la unidad educativa Juancito Pinto, donde el docente tiene el siguiente rol y los estudiantes son 20 estudiantes entre 12 y 14 años de edad de la materia de idiomas extranjeros, donde la interacción resulta que conlleva ciertas acciones evaluativas, y un primer estímulo podría ser promover una participación que como estímulo lleve a aumentar su nota y que su nota se refleje con mejor rendimiento académico. Ahora, quiero contrastar cómo cambian las modalidades de presencial a virtual. Es una forma de esquematizar las cosas partiendo de una teoría, ¿ya? Ahora, vuelvo a compartir pantalla. ¿Dónde está? Compartir. Me dicen si se ve, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cómo cambia todo esto bajo una inferencia inductiva? Ya. Bajo la inferencia inductiva, ¿existe teoría? Sí, existe teoría. Pero la revisión teórica es referencial. ¿Por qué? Porque bajo la lógica inductiva, ustedes van a conocer la realidad a través de sus actores. Entonces, van a sacar ciertas consideraciones de su actor 1, su actor 2, su actor 3. Eventualmente, todos ellos les van a brindar un entendimiento de un concepto, y el conjunto de conceptos eventualmente va a generar una teoría sustantiva. Ya. ¿Qué diferencia todo esto? En la inferencia deductiva, ustedes partían de la teoría para lograr el contraste con el dato. En la inferencia inductiva, ustedes parten del dato para llegar a formular una teoría. La lógica es inversa, ¿no es cierto? Va en contrasentido, lo inductivo va en contrasentido de lo deductivo. Ahora, la pregunta es ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a partir de la teoría y a partir de la teoría o de muchas teorías van a contrastar su realidad y con los datos decir si la teoría se verifica o no? ¿O van a partir de sus datos y a partir de sus datos van a construir una nueva teoría sustantiva que refleje la realidad de misma forma, ¿no es cierto? Ambos van a ser más convincentes en el sentido de que puedan reflejar la realidad de la manera más apropiada posible, ¿no es cierto? Mientras más concordante con la realidad que ustedes quieren aproximar se vaya a dar, entonces el planteamiento de la tesis que ustedes están desarrollando, que están levantando datos y que eventualmente van a generar resultados para contrastar su tesis, su planteamiento, va a ser, por supuesto, mejor sustentado. Si resulta que están hablando de una realidad inexistente, entonces su tesis va a ser muy frágil, ¿no es cierto? Se van a construir un castillo de naipes que ante un soplido se cae, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la gran importancia de poder definir bajo qué inferencia, si sea inductiva o deductiva, ustedes van a ir desarrollando su investigación. ¿Me dejo entender? Por favor, dudas, comentarios, sugerencias, consultas.
¿Se entiende? Sí, doctor, solo quizás una duda. En lo inductivo dije, bueno, prácticamente entendí lo que se parte de la realidad, se parte, digamos, de lo que tenemos, de lo que contamos, de los problemas de los estudiantes, todo lo que vamos a sacar los datos con los estudiantes y para plantear una teoría. Lo que no entiendo es a qué se refiere con las teorías que van a ser, digamos, datos referenciales. Eso es lo que no entiendo, no sé. No, no, no. Lo que he dicho es, la teoría en la inferencia inductiva funge como el paraguas, como el elemento, como el cimiento en el cual voy a desarrollar toda mi explicación de la realidad. No. Más bien, yo hago una de revisión referencial, por eso igual en la inferencia inductiva, igual construyen ustedes un marco teórico, pero no es un marco teórico que les sirva para luego contrastar la realidad, como en el caso del ejemplo del conductismo. Se van a basar en el conductismo y todo se maneja a través del conductismo, sino que al revés, son los datos los que les van a permitir crear una nueva teoría que llámenle lo que ustedes quieren llamar, la teoría de Franz Quispe, ¿no es cierto? Franz Quispe tiene la siguiente teoría respecto de la nueva modalidad para el tema de el idioma extranjero que mejore las habilidades comunicativas en un segundo idioma. Me estoy inventando, ¿no es cierto? No se está basando en la teoría de la producción de otro autor, sino a través de los datos que usted levante va a generar una propia explicación de la realidad. No sé si me dejo entender. En ese sentido decía, la revisión teórica que usted ha hecho de otros estudios se va a convertir en revisión referencial porque son los datos los que le van a permitir desarrollar una teoría sustantiva. No es que la teoría general le sirve para contrastar su realidad a través de los datos. No sé si más bien he entreverado más la explicación o la he aclarado. Más claro, doctor, está bien, entiendo. Ya. Un apuntito más que quiero compartir con ustedes. Ya. Así como he relacionado la abstracción, la simplificación de la realidad, luego he pasado a hablarles de inferencia deductiva e inductiva, que es algo que ustedes tienen que evaluar qué es más pertinente que vayan a hacer. Si se basa en una teoría y luego contrastan datos, o si se basan en los datos para luego generar una teoría, ahí es lo inductivo y lo deductivo. Perdón, al revés, de lo deductivo y lo inductivo, ¿ya? La otra elección que ustedes requieren evaluar es si su aproximación va a ser más cuantitativa o va a ser más cualitativa. Y esto va bien de la manito con la inferencia deductiva e inductiva. Me explico, por favor. Voy haciendo mi explicación. Si hablamos de un enfoque cuantitativo, no solamente parte porque estamos promoviendo resultados numéricos. Está bien, lo numérico es importante. Lo cuantitativo parte de que en el proceso investigativo se sigue una secuencialidad. ¿Qué quiero decir con secuencialidad? Que inicialmente ustedes deben revisar o asirse de una teoría. Una vez que tienen la teoría mismo les plantea ciertas hipótesis. Y producto de esas hipótesis, ustedes tienen una pregunta de investigación, posiblemente ahí manifiestan su problema basado en la teoría que ustedes están asumiendo como el fundamento de su investigación. Y basado en esa teoría, el siguiente paso es levantar datos, posiblemente determinar una muestra, que en el caso cuantitativo se estila que sea probabilística, generar ciertos resultados y eventualmente lograr conclusiones. Las conclusiones lo que terminan haciendo es decir si rechazo la hipótesis o no rechazo la hipótesis. Y de esto trata su tesis bajo un enfoque cuantitativo. ¿Ya? En el enfoque cualitativo, la lógica ya no es secuencial, no sigue una linealidad. Lo que se hace es, primeramente, examinar el contexto,
Posiblemente, ahí está lo que consultaba Francia hace un momentito, pueden hacer una revisión referencial de teorías, referencial. Aquí, arriba, en el enfoque cuantitativo, esto no es referencial, esto es el fundamento de todo su constante. En este caso, en la inferencia inductiva, bajo el enfoque cualitativo, perdón, aquí voy a hacer una línea, porque esto de la tesis iba de arriba. La revisión teórica es meramente referencial. Entonces, examinando los hechos, uno va levantando datos, vuelve a examinar el contexto, vuelve a analizar los datos, vuelve a examinar el contexto, vuelve a levantar datos, y en esta lógica progresiva de examinar, sistematizar las diferentes experiencias, eventualmente logra una teoría sustantiva. Eventualmente va a generar una teoría sustantiva. ¿Cómo genera su muestra? También hay una muestra, no es que prescinde de muestra, hay una muestra, pero la muestra ya no es probabilística. Se estila que el enfoque cualitativo, la muestra sea no probabilística, puede ser deliberada, puede ser bola de nieve, puede adoptar diferentes formas, pero no persigue representatividad. Para el caso, no hay secuencialidad, sino más bien hay recurrencia. Se puede volver sobre las etapas previas, se puede volver al inicio, replantear las cosas. Y ojo con esto, hay muchos metodólogos que dicen el enfoque cualitativo no plantea hipótesis. No necesariamente. El enfoque cualitativo lo que hace es más bien generar hipótesis. A partir de toda esta revisión que ustedes van a hacer de dato, contexto, dato, contexto, dato, contexto, ese análisis, van a emerger ciertas posibles respuestas de cómo se comporta la realidad. Lo gran distinto del enfoque cuantitativo es que esta hipótesis en el enfoque cualitativo no requiere ser contrastada. Más bien son hipótesis que me permiten entender la realidad, pero no necesita que sea como en el caso del enfoque cuantitativo, rechazada o no rechazada. ¿Ya? Entonces, aquí tiene una lógica distinta. No es que no construye hipótesis, sino que la lógica de las hipótesis tiene otro uso, ¿no es cierto? Viene a ser, en cierta forma, como respuestas tentativas para la pregunta de investigación que yo me estoy planteando. Ojo con eso. Es otro elemento que también necesito ustedes lo tengan bien claro de elegir un enfoque u otro. Cuando ustedes en el enfoque cuantitativo se plantean la pregunta de investigación en función de la teoría que está asociando esta pregunta de investigación, esta hasta el final del contraste en esta linealidad del enfoque se mantiene inalterada, no cambia. En cambio, si ustedes plantean una pregunta de investigación en el enfoque cualitativo y se viene muy a mente la investigación que está realizando Rudy se plantea, por ejemplo, una pregunta de saber qué es lo que ocurre, va a preguntar a sus actores y hay otras preguntas conexas, pero esta es su pregunta inicial, luego se va a complementar con otras preguntas y van a venir otras preguntas y estas preguntas iniciales pueden cambiar. Si aquí se mantenía inalterado, en el caso del enfoque cualitativo puede ir cambiando bastante, ¿no es cierto? Puede ir adquiriendo nuevos elementos, nuevos matices, tener más elementos hasta que al final del día logre un entendimiento relativamente coherente de la realidad. Esa es la dinámica distinta entre enfoques. Voy a guardar esto y voy a una última pizarra que me es importante complementar. Si existe quanti, existe quali. Bueno, hay también otros paradigmas que no los voy a tocar porque no es objeto del alcance formativo que estamos llevando, solamente es complicarnos. Pero voy a hablar de perdón, ¿qué está acá fallando? Voy a hablar de algo que siempre me consultan, que es lo emergente. No me gusta usar el término mixto, porque resulta que lo mixto hace alusión a un Frankenstein, ¿no es cierto? Hace alusión de que estoy agarrando el pantalón de varón, me estoy poniendo la camisa de mujer y estoy creando una prenda unisex, ¿no es cierto? Eso es un híbrido mal hecho, ¿no es cierto? Eso no tiene mucha lógica.
Más bien, si estamos hablando de lo emergente, puedo relacionar toda una corriente que verifica el pluralismo metodológico. Donde en el pluralismo metodológico, ahí podemos hablar de libertad del método, ¿no es cierto? Asumir un tema más pragmático que me diga que por la complejidad de mi estudio, yo voy a usar tanto lo quali como lo quanti. Pero ¿cómo lo uso? Lo podría usar en secuencialidad o lo podría usar en simultaneidad. Cuando digo secuencialidad, van a ver algunos textos que también refieren concurrencia. ¿Qué quiere decir secuencialidad o concurrencia? Quiere decir que yo utilizo lo quanti y lo quali a la misma vez, al mismo tiempo, sin distinción de momentos. Versus, perdón, estoy equivocando conceptos. La secuencialidad es primero uno, luego el otro. Ahora la pregunta es, ¿primero va lo quali y luego lo quanti? ¿O primero va lo quanti y luego va lo quali? Perdón, eso es secuencialidad, mil disculpas. Y cuando digo simultaneidad, es que los dos van al mismo tiempo, lo quali y lo quanti en el mismo momento. Esa es una elección que ustedes deberán hacer. Pero también va por un tema de hablar de integralidad o brindar pesos diferenciados entre enfoques. ¿Qué quiero decir esto? Si de pronto puede ser que su investigación sea preponderantemente cuantitativa y al interior de este cuantitativo ustedes generen un lunar que sea cualitativo. Entonces quiere decir que lo quali está incrustado en lo quanti. O puede ser al revés. Puede ser que lo quali sea lo grande y resulta que lo quanti, es decir, la estadística o una cosita chiquitita, se incruste de este grande quali, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay una lógica que hay que irse preguntando. Si de pronto hablo yo de integralidad, entonces resulta que lo quanti y lo quali son del mismo tamaño, ¿no es cierto? Son equivalentes. No se come uno a la otra, sino que más bien se complementan uno con la otra. Entonces, en esta lógica procedimental, es que ustedes pueden también no solamente hablar de solamente lo quanti, solamente lo quali, sino ver esta otra alternativa emergente, ¿ya? Entonces, ¿qué dos tareas adicionales les estoy dando, además de la narrativa que me tienen que presentar al día jueves? Esto no necesitan ponerlo por explícito, pero necesito que se lo tengan en sus apuntes para volverlo a recordar cuando se lo necesite. Mi investigación, se van a preguntar ustedes, van a hacer una introspección. ¿Mi investigación adopta más la inferencia deductiva o más la inferencia inductiva? Si adopta más la inferencia inductiva, resulta que es más de enfoque cualitativo. Si adopta más la inferencia deductiva, resulta que es más de enfoque cuantitativo. Adicional a eso, podría pensar en una combinación emergente de ambos, que sea quali y quanti. Pero ustedes se van a preguntar, ¿es más quali que quanti? ¿Es más quanti que quali? ¿Voy a hacer lo quali y lo quanti al mismo tiempo? ¿O primero hago lo quali y luego lo quanti? ¿O primero hago lo quanti y luego lo quali? ¿Sí? Entonces, ese apuntito más es otro elemento que cuando dirimamos todo, vamos a tener que apuntarlo dentro de nuestro capítulo metodológico. Dentro de nuestro marco metodológico van a decir ustedes, ¿es más quanti? ¿Es más quali? ¿Es solo quanti? ¿Es solo quali? ¿O es lo que corresponda? ¿No es cierto? Ahí realmente vamos a hablar de paradigmas y vamos a hablar de positivismo, neopositivismo, pospositivismo. Vamos a hablar de naturalismo, de fenomenológico, de interpretativo, de etnográfico, de hermenéutico y lo que corresponda, ¿no es cierto? Antes no. Antes no tiene sentido que como Lorito, como muchas, si no decir el 90% de las tesis en el CEPIES, ponen paradigma positivista, es decir, como si fuera esto un recetario, ¿no es cierto? Como si simplemente fuera elegir opciones y pare de contar, cuando en realidad uno tiene que desde una mirada epistemológica
ver cuál es la aproximación más pertinente a la investigación que ustedes están realizando. Justamente de eso parte el elegir un paradigma muy específico. Y básicamente el paradigma es como yo termino asociando un conjunto de métodos, técnicas, acerca de ciertos elementos complejos que permiten de manera más apropiada conectar mi investigación con la realidad. Básicamente es eso. ¿Sí? Ahora, por favor, dejo de compartir pantalla y dudas, comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes tengan que brindarme. Guay, ¿qué he hecho? Ahora sí. Perdón. ¿Queda claro? ¿No queda tan claro? ¿Se entiende más o menos lo que he tratado de explicar? Doctor, yo tengo una consulta y una duda. Claro. Mire, mi trabajo estaba enfocado directamente en, bueno, se suponía que iba a ser docente en mi facultad, pero me comentan de que directamente ya han invitado a los anteriores docentes. Entonces, mi enfoque de mi tesis ya lo estoy viendo que directamente lo tendría que cambiar cambiar del enfoque porque no voy a tener la disponibilidad de los estudiantes, de todo el proceso que se estaba pensando generar en cuanto a los resultados y todo eso. Directamente estoy en, ese, en esa duda. Entiendo, entiendo y voy a asociar la respuesta que le brindo con algo que también Franz me ha comentado al inicio de la clase de hoy. Eh, para Franz las condiciones han cambiado, ¿no es cierto? Él pensaba que íbamos a comenzar la gestión educativa bajo otra lógica y resulta que la situación de salud nos está cambiando el panorama. Con usted, Wilger, está sucediendo algo similar, de que resulta que tenía una expectativa de que usted iba a ser el docente de estas, como que iba a estar más intuición de sus unidades observacionales y todo lo demás. Ahora, lo que yo les pregunto, y es algo que tenemos que dar respuesta relativamente rápido, ¿cómo cambia el planteamiento que ustedes han hecho bajo la nueva realidad? ¿Podemos asociar nuevos elementos? ¿Podemos adaptarlos? ¿O realmente hay que hacer un giro 180 grados? A ver, yo doy algunas sugerencias, pero que son bien arbitrarias. En el caso de Franz, por ejemplo, pienso que todo lo que él ha planteado tiene perfecta vinculación en hacerlo en modalidad virtual, completamente virtual. Solamente es una idea tentativa. En el caso de Wilger, consideraría de que de manera respetuosa podría solicitar a su facultad y a los docentes que ahora van a dar la materia seguir realizando su investigación, que le permitan que posiblemente esas, como que todo en la UNSA se está convirtiendo en virtual, que tal vez pueda usted grabar la clase o ser parte de la clase y seguir haciendo exactamente lo mismo que usted pretendía hacer, pero bajo, ya no siendo usted docente, sino tratando de ser parte de la dinámica que se da. Puede que no se dé. Si no se da, entonces tenemos que rápidamente pensar en una nueva alternativa. Con Gisela me decía que ya no estaba pensando en la Universidad Católica, sino podríamos pensar con el tema de la alcaldía. Con lo que corresponda, igual tenemos que encarar la nueva realidad y la que comprenda, ¿no es cierto? Ahora, dado el desarrollo del marco metodológico que pretendemos y el ejercicio que le estoy planteando para el día jueves, realmente necesitamos que aterricen en realidad sus ideas, ¿no es cierto? Tienen que bajar, ya no es un planteamiento hipotético de muchas cosas, sino debe ser, si posible, un planteamiento muy real de lo que verdaderamente van a hacer para lograr finalizar su tesis, ¿no es cierto? Y esto es válido para todos los casos. Si resulta que ahora, por decir Yamil,
tiene que empezar sus clases en virtualidad y posiblemente esté afectado en salud el primer trimestre. Entonces, seguramente hay que buscar otras alternativas que a través de la virtualidad nos permitan capturar datos, dado estas nuevas condiciones que se nos están dando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es pensar en nuevas alternativas. Y yo estoy para pensar con ustedes, ¿no es cierto? Tenemos que pensar juntos qué podemos hacer. Hágame el gran favor, Wilger, de ver qué otras alternativas podemos pensar y en función de las alternativas que usted pueda procurarse, volvemos a repensar su tema de tesis, como lo ha planteado, como lo ha venido trabajando hasta ahora, y vemos cuál es la necesidad de modificar lo que haya que modificar. ¿Le parece? Sí, doctor. Muchísimas Excelente, gracias. Wilger. Y lo mismo le digo a Franz, lo mismo le digo a Gisela, no he hablado con el resto de Israel, percibía de que nada ha cambiado, entonces si es que no hay cambios muy trascendentales con el resto, vemos la forma de cómo hacer. Lo que quiero comentarles es que en estos momentos UNICEF me ha encargado una tarea de levantar un estado de situación de la educación durante pandemia. Entonces, yo estoy levantando datos a través del Zoom, a través de Google Forms, a través de talleres prospectivos, a través, ¿qué quiero decirles? Que se puede levantar datos en virtualidad, ¿no es cierto? Estoy levantando datos de profesores de todo el país, de estudiantes, incluso de donde no llega telefonía celular. Entonces, mis muestras no son pues, son de 1,000, 2,000 personas, es decir, son realmente muy grandes muestras, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que sí es posible hacer investigación durante pandemia, solamente se requiere darle la vuelta, buscar de qué forma podemos hacerlo. Eso no quiere decir que tenemos que ponernos en riesgo de la salud. Lo primordial en este momento es cuidarnos en salud y, si posible, ir avanzando, ¿no es cierto? Que no les genere una ansiedad sobredimensionada el seguir avanzando. Van a ver que metodológicamente hablando es mejor afinar lo que se requiera ajustar y de esa forma les va a ser más fácil el trabajo de campo cuando se lo pueda hacer. Si pensamos que el trabajo de campo lo podríamos planificar hacia, no sé, pues mitad de febrero o tal vez comenzando marzo, no es un mal momento, ¿no es cierto? Porque estamos a tiempo de los 5 módulos y estamos atravesando el segundo, tenemos 3 más para que puedan culminar su tesis. Entonces, estamos a tiempo para darles un respiro más. A la par, estamos avanzando con otro paralelo, está avanzando los mismos módulos que están avanzando con ustedes. En módulo 2 no han logrado ni siquiera definir sus preguntas de investigación. Imagínense nosotros que estamos empezando a redactar nuestro marco metodológico. Entonces, lo que quiero traducirles es que estamos por buen camino, ¿no es cierto? Estamos avanzando bien y con el esfuerzo de ustedes vamos a seguir en esta ruta, ¿no es cierto? Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer más elementos. Van a ver que el ejercicio que les estoy planteando el día jueves les va a dejar en claro muchos elementos que uno los da por sentado. Dicen, no, esto sí, ya sé cómo es, ¿no es cierto? Pero mientras no los escriba, no los detalle, no los describa a precisión, verdaderamente no va a clarificar cuál es su aproximación metodológica. Por eso es que es un ejercicio que es necesario que ustedes lo completen. No es extenso, sino es una narrativa que sea más bien sencilla, pero precisa. Cortita, pero precisa, ¿no es cierto? Que llegue a precisar en lo que nosotros necesitamos aterrizar. No sé si tienen alguna otra consulta, por favor, me la dicen. Estamos a 5 minutitos de acabar todo. Doctor, perdón, quizás sobre el punto que estaba tocando. Según lo que entendí, digamos, mi tesis estaba, digamos, propuesta para realizarla con todo el nivel secundario y todo esto, pero como usted ha dicho, las situaciones me lo impiden. ¿Podría yo, digamos, de alguna manera, para mantener, digamos, la línea de mi investigación, formar un grupo de estudiantes, trabajar de manera, digamos, no sé, lograr reunir un grupo de estudiantes en un nivel distinto del colegio, lógicamente, y elaborar la implementación con ellos? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? En estos momentos, toda la investigación está en sus manos. Lo que le digo, Franz,
a ver, este es todo del libro metodológico anglosajón, que curiosamente los latinos no tienen ese precepto, es keep it simple, ¿no? Es decir, manténlo simple. Hazlo lo más simple posible, ¿no es cierto? No se complejicen tanto, y peor por la condición de pandemia de estos momentos. Tienen que realmente buscar hacerlo lo más simple posible. En el consejo que le podría dar a Franz, todo secundaria, 6 cursos. El grupo que usted propone podría darle los mismos resultados pretendidos y pensar incluso en una dinámica blended, como usted estaba planteando, post pandemia, ¿no es cierto? Después que se dé pandemia y rescatar algunos otros elementos. Entonces, siempre hay alternativas metodológicas con las cuales podemos explorar. Inquietaría que ustedes me ayuden a pensar en las alternativas. Lo mismo le digo a Wilher, ¿no es cierto? Ha cambiado el contexto, entonces ayúdenme a pensar en nuevas formas de cómo abordamos, pero de que se puede lograr, se tiene que poder lograr. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien con todos? ¿Por ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya. Seguimos con nuestra clase como lo hemos planificado, como estábamos antes, ¿no? De tener lunes, martes, miércoles descansamos y nos vamos al jueves. Entonces, mañana continuamos con esta explicación y no sé si quieren algo más precisar de lo que he dicho ahora, como que lo he dicho bien general, pero si gustan que algo amplíe y este no es el momento que quieran transmitirme lo que me quieren transmitir, por el WhatsApp, por favor, me escriben y me dicen, no he entendido muy bien qué hablaba con inferencia inductiva, por decir algo, ¿no? O si puede tal vez relacionarnos el tema de qué quiere decir con la teoría sustantiva. Me estoy inventando cualquier cosa. Entonces, lo que ustedes requieran consultarme, me lo dicen en cualquier momento y así también especifico mejor los contenidos para la clase siguiente. ¿Ya? Yo mañana pretendo ilustrar elementos muchísimo más específicos para lo que toca en su desarrollo metodológico. Pero ya se habrán dado cuenta que estamos aterrizando más a piso, ¿no es cierto? Estamos llegando a precisar más y precisar más y precisar más y eventualmente van a tener la operativización de su tesis para que ya les toque a ustedes cuando toque levantar sus datos y de ahí no quiero dar el mensaje incorrecto, pero es casi pan comido, ¿no es cierto? Ya es fácil, ya estaríamos dado porque va en piloto automático su tesis, ¿no es cierto? Cuando superemos ese escollo va a ser muchísimo más fácil lograr los pasos finales. Bueno, nos vemos el día de mañana entonces, mañana continuamos. Gracias por su tiempo y lo que quieran consultarme y no se ha dado en este momento, me lo dicen por el grupo WhatsApp. Les voy a compartir los 3 videos que hemos generado en esta sesión. Lo vuelven a ver si es que algo no ha quedado claro y me hacen las consultas que ustedes requieren. Nos vemos mañana. Chao, chao.